El desierto de Negev no tiene misericordia con los que caminan sin saber a dónde van. Pero Abraham lo cruzó con una precisión que no tenía nombre todavía, con una certeza que no venía del mapa, sino de algo que le hablaba desde adentro, desde un lugar más profundo que el pensamiento. Y lo curioso es que Génesis no nos dice que Abraham entendía todo. Nos dice que salió. Salió sin saber a dónde iba, como está escrito en la carta a los Hebreos, que cita Génesis sin citarlo, porque esa carta entiende algo que nosotros con frecuencia pasamos por alto, que el libro del principio no es solo el comienzo de una historia, es el mapa completo de todo lo que va a venir. Cada nombre, cada migración, cada pozo cavado en tierra extraña, cada promesa susurrada bajo un cielo lleno de estrellas, apunta hacia algo más grande que el momento en que ocurre. Y eso no es interpretación. Eso está en el texto mismo, para quien tiene la paciencia de leerlo despacio. Hay algo que me llama la atención cada vez que alguien me dice que Génesis es un libro de cuentos. No lo dicen con malicia, al menos no siempre. Lo dicen porque así se lo enseñaron, porque alguien en algún momento separó el texto en capas, lo diseccionó como si fuera un cadáver, que hay que estudiar para entender por qué vivió, y al final lo dejaron tan dividido, tan catalogado, tan lleno de siglas académicas como J, y E, y P, y D, que la historia original quedó enterrada bajo el análisis. Y yo entiendo ese impulso. El impulso crítico es legítimo. La pregunta sobre cómo se formó este texto es legítima, pero hay un momento en que el bisturí del análisis corta tan profundo que ya no está operando sobre el texto, sino sobre sus propias suposiciones. Y ese momento llega cuando uno deja de notar lo que el libro realmente hace, cuando se lee como una sola historia, con una sola voz, con un solo arco que va de la creación del mundo hasta que los huesos de José reposan en un ataúd en Egipto, esperando la promesa que todavía no se ha cumplido, pero que se va a cumplir, porque todo en este libro apunta en una dirección. Permítete considerar esto. El libro de Génesis cubre más tiempo que cualquier otro libro de la Biblia. Va desde el primer instante del universo hasta el año aproximado 1800 a.C., o incluso antes, según algunos cálculos. Cubre la creación, la caída, el diluvio, la dispersión de los pueblos, el llamado de un hombre de Ur de los Caldeos, 4 generaciones de una familia en la que todo sale mal, y sin embargo todo avanza exactamente como fue prometido. Es un texto de una densidad narrativa casi imposible, y sin embargo, cuando lo lees de corrido, cuando te sientas con él como si fuera la única cosa en el mundo, descubres que respira, que tiene ritmo, que las historias no están pegadas unas a otras por azar, sino que se llaman entre sí, que los personajes del capítulo 1 resuenan en el capítulo 50, que las palabras clave aparecen y reaparecen, como temas musicales que se transforman, pero nunca desaparecen. La palabra Toledot, por ejemplo, en español se traduce generalmente como «Estas son las generaciones de», o «Este es el relato de los descendientes de». Aparece 10 veces en Génesis. 10. Y cada vez que aparece marca una transición, un cambio de foco, un nuevo capítulo en el plan que se está desplegando. Los eruditos que sostienen que Génesis fue compilado de múltiples fuentes independientes tienen que explicar por qué esta palabra estructurante aparece con tanta regularidad y en lugares tan precisos que parecen diseñados, porque si fueran fuentes distintas cosidas a la fuerza, lo que esperarías encontrar es una costura visible, una inconsistencia en el ritmo, un lugar donde el tejido se ve diferente. Pero lo que encuentras es una arquitectura, una estructura que sostiene el peso de todo lo que viene después. Imagina por un momento que eres un escriba en el desierto del Sinaí, hace 3000 años. No tienes papel, tienes papiro, o pergamino, o tal vez tablillas de arcilla, y cada palabra que escribes
cuesta trabajo físico, material, tiempo. No estás escribiendo por entretenimiento. Estás preservando una memoria que consideras sagrada, una revelación que se le confió a un pueblo para que no la perdiera. ¿Qué harías con esa memoria? La organizarías. La ordenarías de una manera que pudiera ser recordada, transmitida, enseñada. Y eso es exactamente lo que Génesis es. No un texto improvisado, sino un texto construido con una intención tan clara que la intención misma es parte del mensaje. Quiero que observes algo importante en la estructura de los primeros capítulos. El capítulo 1 de Génesis presenta la creación en 6 días más, uno de reposo, con una progresión que va de lo general a lo particular, de la luz a las lumbreras, del agua a los peces, de la tierra a los animales, y finalmente, al ser humano como culminación y como imagen, como tselem, como reflejo de algo que está más allá del texto mismo. Es un texto de una precisión casi litúrgica. Se repite la frase, y vio Dios que era bueno, como un estribillo que va marcando el avance. Y al final dice que todo era muy bueno. Tov meod. No solo bueno, sino excelentemente bueno, completamente bueno. Bueno en todos sus aspectos. Y entonces llega el capítulo 2, y de repente el enfoque cambia. Ya no estamos viendo la creación desde arriba, desde la perspectiva panorámica de quien contempla el cosmos. Ahora estamos en el jardín. Estamos en el suelo. Estamos viendo cómo Dios forma al hombre del polvo, cómo lo coloca en un lugar específico, cómo le habla directamente, cómo le da una instrucción precisa. Durante generaciones de crítica bíblica, este cambio de perspectiva se interpretó como evidencia de dos autores distintos, dos tradiciones diferentes, que un editor posterior trató de unir torpemente. El capítulo 1 usa Elohim para referirse a Dios. El capítulo 2 usa Iba-Bate, Elohim. Los estilos son diferentes. El orden de la creación parece diferente en algunos detalles. Y entonces la conclusión fue, fuentes distintas. Pero imagina que en lugar de ver en eso una contradicción, ves una técnica literaria. La misma técnica que un director de cine usa cuando primero muestra la ciudad desde el aire y luego corta a un primer plano de un rostro en la multitud. Primero el cosmos, luego el jardín, primero el panorama, luego el detalle. Y los dos juntos cuentan algo que ninguno de los dos puede contar solo. Porque la creación sin el jardín es filosofía, y el jardín sin la creación es anécdota, pero los dos juntos son teología. Son la afirmación de que el universo fue creado por alguien que también se interesa por los detalles, por el polvo, por el aliento, por el nombre que se le da a cada animal en ese primer acto de colaboración entre lo divino y lo humano. Y el nombre. Permítete detenerte un momento en ese gesto aparentemente menor. Dios forma los animales y los lleva ante el hombre para ver cómo los llamaría. Para ver, como si hubiera algo que incluso el narrador de Génesis quiere que notemos. Que hubo una pausa, una espera, una apertura para que la criatura hecha de polvo participara en el acto de dar sentido al mundo. Esto no es un detalle decorativo. Es una declaración teológica sobre la naturaleza del ser humano, como agente, como participante, como alguien que no solo recibe el mundo, sino que lo nombra, lo organiza, lo significa. Y ese rol va a seguir resonando a lo largo de todo el libro. En Abraham que recibe un nombre nuevo, en Israel que lucha toda la noche y también recibe un nombre nuevo, en José que en Egipto es renombrado por el faraón, pero nunca pierde la identidad, que viene de más atrás que el poder político de ningún reino. La caída del capítulo 3 es uno de los textos más malentendidos de toda la Biblia. No porque sea oscuro, sino porque lo hemos leído con tantos siglos de interpretación encima, que ya casi no podemos ver el texto mismo. Permítete leerlo de nuevo con ojos frescos. Una mujer, un hombre, un jardín,
un árbol que produce un fruto que da conocimiento del bien y del mal, y una serpiente que hace una pregunta. Eso es todo lo que hay en la superficie, pero en la profundidad hay algo que te cambia si lo miras bien. La serpiente no miente del todo. Eso es lo que hace tan perturbador este texto. La serpiente dice que si comen del fruto no morirán, y que sus ojos se abrirán, y que serán como Elohim, conociendo el bien y el mal. Y cuando comen, sus ojos se abren. El conocimiento llega. Pero algo se rompe en el mismo instante en que algo se abre. Y esa tensión entre el conocimiento y la ruptura, entre el avance y la pérdida, va a seguir recorriendo todo el libro de Génesis. Caín conoce el peso de lo que hizo y construye una ciudad. Noé conoce los límites de la tierra y planta una viña. La humanidad en Babel conoce su propia capacidad técnica y construye una torre. El conocimiento que llega sin la relación con la fuente del conocimiento produce siempre lo mismo: separación, dispersión, distancia. Y entonces, Dios hace algo que me parece uno de los gestos más hermosos de todo el texto. Después de la caída, después del interrogatorio en el jardín, después de las maldiciones que en realidad son más descripciones de consecuencias que castigos arbitrarios, el texto dice que Dios hizo túnicas de piel para el hombre y para su mujer, y los vistió. Dios mismo los viste. Cubre lo que ellos trataron de cubrir con hojas que no alcanzaban. Y ese gesto de cobertura, de provisión en medio de la consecuencia, también va a resonar a lo largo de todo el libro. Abraham recibe las promesas cuando no tiene nada. Jacob recibe la bendición cuando ha perdido todo lo que creía que era suyo. José recibe el sueño en la cárcel, en el pozo más profundo de su historia personal. Siempre hay una cobertura que llega desde afuera de la capacidad humana de resolver. Siempre hay algo que viene de más lejos que el problema. Los capítulos 4 al 11 de Génesis hacen algo que muy poca gente nota la primera vez que los lee con atención. Presentan dos tipos de humanidad en paralelo, dos líneas que se desarrollan al mismo tiempo y que representan dos formas distintas de relacionarse con el mundo y con lo sagrado. La línea de Caín y la línea de Set. La línea de Caín construye cosas: ciudades, instrumentos musicales, herramientas de metal, todo lo que técnicamente constituye la civilización. La línea de Set, en cambio, produce algo más difícil de ver. Invoca el nombre de Yah. Eso es lo que dice el texto al final del capítulo 4. Entonces, se comenzó a invocar el nombre de IHOBH, como si el texto quisiera decirnos que hubo un momento en que la humanidad se dividió no por razas ni por territorios, sino por aquello a lo que decidía llamar cuando ya no podía más. Y las dos líneas van a convivir a lo largo de toda la historia bíblica. No desaparecen después del diluvio. Resurgen. Se llaman de maneras distintas, pero siguen siendo lo mismo. Los que construyen hacia arriba y los que invocan hacia arriba. Los que buscan la seguridad en lo que pueden edificar y los que la buscan en una voz que no viene de ellos. Noé es un hombre justo, íntegro en su generación, que camina con Dios. Esas tres frases en hebreo no son simples descripciones morales. Son términos técnicos que en el resto del Antiguo Testamento aparecen asociados con figuras de pacto, con personas que están en una relación especial con lo divino. Noé no es solo un buen hombre que sobrevive una catástrofe. Es el portador de la línea que va a preservar lo que la catástrofe no puede destruir: la posibilidad de un mundo nuevo después del agua. Y el diluvio mismo en el texto hebreo es una inversión de la creación. Si en Génesis 1 las aguas son separadas para que aparezca la tierra seca, en el diluvio las aguas vuelven a cubrirlo todo, como si la creación retrocediera hasta el caos original. Y luego el viento de Dios vuelve a soplar sobre las aguas, exactamente como en el principio, y la tierra vuelve a aparecer, y la vida vuelve a comenzar. Es una nueva creación.
no idéntica a la primera, porque ya hay memoria de lo que fue, ya hay cicatrices en el mundo nuevo, pero es un comienzo. Y ese patrón de ciclo, de muerte y resurrección narrativa, también va a recorrer todo el libro. Babel es el clímax de esa primera sección de Génesis, y es un texto que en español solo tiene 11 versículos, pero que en el original hebreo está construido con una simetría casi perfecta, casi matemática, donde las palabras se reflejan entre sí como en un espejo. La humanidad dice, hagámonos un nombre, y en respuesta Dios va a hacer exactamente lo opuesto. Va a tomar a un hombre sin nombre todavía, en el capítulo 12, y le va a decir que va a hacer grande su nombre. Los que tratan de construir su propio nombre terminan dispersos y confundidos. El que recibe su nombre como don, como promesa, como regalo inmerecido, termina siendo la raíz de un árbol que da sombra a todas las naciones. La ironía estructural del libro es tan precisa que no puede ser accidental. Babel está al final del capítulo 11. Abraham aparece en el capítulo 12, y la distancia entre esos dos momentos no es solo cronológica, es teológica. Es la distancia entre el intento humano de llegar hasta lo divino y la iniciativa divina de descender hasta lo humano. Abraham. Por donde entres a este hombre, encuentras algo que no esperabas. Nació en Ur de los Caldeos, que en el siglo XX a.C. era una de las ciudades más sofisticadas del mundo conocido. Tenía templos, tenía escritura cuneiforme, tenía astronomía, tenía comercio con civilizaciones que estaban a miles de kilómetros de distancia. Abraham no era un nómade primitivo que escuchó una voz en el desierto. Era un hombre urbano, educado en los estándares de su época, que renunció a todo eso porque algo lo llamó hacia afuera, y lo que lo llamó no prometía ninguna de las cosas que su ciudad ya le daba. Le prometió tierra, descendencia y bendición. 3 palabras que en el contexto del mundo antiguo eran la definición misma de una vida lograda. Pero la tierra era de otros. La descendencia era imposible porque su esposa era estéril. Y la bendición era invisible. Era una promesa. Era una palabra que solo tenía el peso que tuviera la fuente de donde venía. Y aquí está el corazón del libro de Génesis. No en las genealogías, no en los números, no en las cronologías que los críticos modernos debaten hasta el agotamiento. El corazón está en esa pregunta que Abraham no se hace en voz alta, pero que el texto te hace sentir en cada capítulo de su historia. ¿La palabra que me llamó es confiable? ¿El que prometió tiene la capacidad de cumplir lo que prometió? ¿Puedo construir mi vida sobre algo que no veo, sobre una voz que escuché una vez y que desde entonces solo se ha manifestado en repeticiones de la misma promesa, sin que la promesa todavía se haga realidad concreta? Esa es la pregunta de Abraham, y es también la pregunta de cualquiera que haya intentado vivir por fe en cualquier época. No es una pregunta que tiene respuesta fácil. Génesis no la tiene. Lo que tiene es una historia larga, complicada, llena de errores de Abraham, de momentos en que la fe falla, de decisiones que crean problemas que van a durar generaciones. Y sin embargo, al final de cada episodio, la promesa sigue en pie. No porque Abraham la haya mantenido con sus propias fuerzas, sino porque algo más grande que sus fuerzas la está sosteniendo desde el otro lado. La escena en el capítulo 22, el Aqueda, el sacrificio de Isaac, es el texto más estudiado y más debatido de todo el libro. Cada tradición religiosa que viene de Abraham, el judaísmo, el islam, el cristianismo, tiene su propia interpretación de lo que ocurre en ese monte. Y yo no voy a pretender que tengo la interpretación definitiva. Lo que sí quiero hacer es leer el texto como está. Dios le pide a Abraham que tome a su hijo, su único hijo, aquel a quien ama, Isaac,
y lo ofrezca en holocausto. Esas 4 descripciones acumuladas, su hijo, su único, aquel a quien ama, Isaac, forman una letanía de dolor que el texto nos da despacio, como para que sintamos el peso de cada palabra antes de pasar a la siguiente. Y Abraham obedece, sin preguntar, sin negociar, lo cual es interesante porque en el capítulo 18, Abraham negoció con Dios por la vida de Sodoma sin titubear. Pero aquí no hay negociación, solo movimiento. Se levanta temprano, corta la leña, ensilla el asno, toma a 2 jóvenes y a Isaac su hijo, y parte. Lo que el texto no muestra es la noche anterior, y esa ausencia es parte del texto. No sabemos si Abraham durmió. No sabemos qué le dijo a Sara. No sabemos qué pensó durante los 3 días de camino. Solo sabemos que caminó. Y en ese silencio que el texto preserva, hay algo que me parece más poderoso que cualquier discurso interior que el narrador podría habernos dado. Porque la fe que Génesis describe no es la fe de quien entiende todo. Es la fe de quien camina, aunque no entiende. Es la fe de quien ha aprendido, a través de décadas de historia, con esa voz que lo llamó desde Ur, que esa voz no miente, aunque no pueda ver cómo va a resolver lo que parece imposible de resolver. El texto dice que Abraham le dijo a los jóvenes que esperaran, que él y el muchacho irían a adorar, y que después regresarían. Regresarían. Plural. No solo él. Los 2. Y la carta a los hebreos interpreta eso como una fe en la resurrección. Abraham creyó que Dios podía resucitar a Isaac si era necesario. Pero incluso si no pones ese peso teológico sobre esa frase, lo que el texto muestra es un hombre que no habla de muerte, que habla de regreso, que ha decidido, en algún lugar más profundo que sus emociones, que la historia no termina en ese monte. Y entonces el texto hace algo que me quita el aliento cada vez que lo leo. Isaac habla. Le dice a su padre, «Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?» Y Abraham responde, «Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Dios proveerá». En hebreo, Yahweh Ana Jireh, y el nombre de ese lugar queda como Jehová proveerá. En el monte de Ihbotbh será provisto. Ese nombre no es solo un recuerdo de lo que ocurrió ese día. Es una declaración hacia el futuro. Es un nombre que apunta, que señala, que dice, lo que ocurrió aquí no es solo sobre Abraham e Isaac. Es sobre algo que va a ocurrir en ese mismo monte mucho después. Jerusalén está en el monte Moria, y esa conexión, que el texto de Crónicas hace explícita cuando identifica el monte Moria como el lugar donde Salomón construirá el templo. Esa conexión no es un accidente de geografía. Es una arquitectura de significado que el libro de Génesis ya está construyendo en el capítulo 22. Jacob es el personaje más humano de todo el libro, lo cual es una frase extraña, porque todos los personajes de Génesis son profundamente humanos. Pero Jacob tiene algo especial. Tiene una deshonestidad que el texto no oculta y una tenacidad que el texto tampoco oculta. Es un hombre que desde el vientre de su madre compite con su hermano, que engaña a su padre ciego para robarle la bendición destinada al primogénito, que huye de las consecuencias de lo que hizo y termina viviendo con un tío que es igual de hábil para el engaño que él mismo. La historia de Jacob y Labán es en cierta forma la historia de Jacob viéndose a sí mismo en un espejo que no le gusta, pero que no puede dejar de mirar. Y en el medio de esa historia, en Betel, solo en el desierto con una piedra por almohada, Jacob sueña. Sueña con una escalera que conecta la tierra con el cielo, con ángeles que suben y bajan, y con una voz que le dice exactamente lo que le dijo a Abraham. La misma promesa, la misma tierra, la misma descendencia, la misma bendición para todas las naciones. Y Jacob se despierta
y dice algo que me parece una de las frases más honestas de toda la Biblia. Dice, «Ciertamente Yahweh está en este lugar, y yo no lo sabía. No lo sabía. No porque fuera ignorante de la existencia de Dios, sino porque no esperaba encontrarlo ahí, en ese desierto, en esa soledad, en esa huida». Y eso también es Génesis. La certeza de que lo sagrado no está atado a los lugares que los humanos esperan que esté. Está en Ur, cuando Abram escucha la voz. Está en el desierto cuando Agar llora sobre su hijo. Está en la cisterna cuando José es vendido. Está en la cárcel cuando José interpreta sueños. Está en el palacio cuando el faraón nombra a José señor de toda la tierra. No hay lugar en el libro de Génesis donde lo divino esté ausente. Aunque los personajes no siempre lo reconozcan en el momento, aunque a veces solo lo entiendan mucho después, cuando miran hacia atrás y ven que había una mano en todo lo que creyeron que era solo desgracia. La historia de José es la más larga del libro. Ocupa los capítulos 37 al 50, casi un tercio del texto total, y tiene una calidad literaria que los académicos de todas las tradiciones, creyentes y no creyentes, reconocen como extraordinaria. Es una novela dentro de un libro de historia. Tiene personajes completamente desarrollados. Tiene tensión dramática sostenida. Tiene irrupción emocional en el momento exacto. Tiene una estructura circular que te lleva desde los sueños del adolescente en Canaán hasta el perdón del adulto en Egipto, pasando por cada nivel imaginable de pérdida y recuperación. Y al mismo tiempo que cuenta la historia de un hombre, cuenta la historia de una familia que está aprendiendo, muy lentamente y con mucho dolor, a convertirse en algo más que una colección de individuos en conflicto. Está aprendiendo a ser Israel. José tiene 17 años cuando el libro lo presenta. Su padre lo ama más que a sus otros hijos, y el texto no intenta disimularlo ni justificarlo. Hay favoritismo. Hay una túnica de colores o de mangas largas, según la traducción, que es la señal visible de ese favoritismo. Y hay sueños. 2 sueños en los que sus hermanos y sus padres se inclinan ante él. José comparte esos sueños, sin aparente conciencia del daño que va a producir esa revelación prematura. Y sus hermanos lo odian. El texto usa esa palabra directamente. Odian. No resisten. No envidian. Odian. Con todo el peso que tiene ese monosílabo. Y de ese odio nace una cadena de acciones que va a llevar a José de Canaán a un pozo en el desierto, del pozo a la caravana de los ismaelitas, de la caravana a la casa de Potifar en Egipto, de la casa de Potifar a la cárcel y de la cárcel al palacio. Y en cada uno de esos escalones descendentes o ascendentes dependiendo de cómo los mires, el texto dice la misma cosa de diferente manera. Y Epandobauta estaba con José. Estaba con él en la casa de Potifar. Estaba con él en la cárcel. Lo que sea que José tocaba, prosperaba. No porque José fuera especialmente virtuoso en todo momento, que no lo era, sino porque había algo que lo acompañaba que era más constante que sus propias circunstancias. La escena de la mujer de Potifar es un momento en el que el texto muestra algo importante sobre la integridad de José, que con frecuencia se pasa por alto. Cuando ella lo invita, cuando lo presiona, cuando finalmente lo toma de la ropa, José no dice simplemente que no quiere. Dice, ¿cómo podría hacer yo este gran mal y pecar contra Dios? La pregunta no es solo moral, es relacional. No dice, esto viola una regla. Dice, esto rompería algo entre yo y alguien. La ética de Génesis no es la ética de los códigos, sino la ética de las relaciones. No se trata de cumplir normas externas. Se trata de no traicionar una presencia que te acompaña. Y eso también es un eco del jardín, donde la ruptura no fue la violación de una ley abstracta, sino la ruptura de una confianza en una relación concreta. La cárcel.
José interpreta los sueños del copero y del panadero del faraón. Los dos sueños se cumplen exactamente como José los interpretó. El copero es restituido. El panadero es ejecutado. Y el copero, al ser restituido, olvida a José. Lo olvida. 2 años más. Y hay algo en ese olvido, en esa espera de 2 años, dentro de una espera que ya llevaba años acumulados, que hace que la historia de José sea la historia más cercana a la experiencia humana de la promesa diferida que existe en la Biblia. Porque la promesa llegó en un sueño cuando tenía 17 años, y ahora tiene aproximadamente 29 o 30, y sigue en la cárcel. No porque haya fallado, sino porque el tiempo de lo que fue prometido todavía no ha llegado. Y Génesis no te da una explicación teológica de ese tiempo. Solo te da el tiempo. Solo te muestra a José en la cárcel, esperando, sin saber que la espera está terminando, sin saber que el olvido del copero fue parte del plan, que si el copero lo hubiera recordado antes, habría llegado demasiado pronto, antes de que el faraón tuviera un sueño que necesitara ser interpretado. El momento en que José se revela a sus hermanos es uno de los clímax emocionales más poderosos de toda la literatura bíblica. Y lo que hace el texto en ese momento es lo opuesto de lo que haría una historia de venganza. José no se venga, no los condena, no les recuerda todo lo que hicieron. Lo que hace es interpretar. Les da a ellos una interpretación de su propia historia que ellos no podían ver por sí mismos, porque estaban demasiado adentro de su propia culpa. Les dice, ustedes me vendieron para acá, pero Dios me envió delante de ustedes. No fue el resentimiento de los hermanos, fue la providencia divina. Y no lo dice para exonerarlos moralmente, lo dice porque es lo que ve. Porque desde la perspectiva del palacio, mirando hacia atrás sobre el pozo, sobre la caravana, sobre la cárcel, la línea es demasiado coherente para ser accidente. Las palabras que usa son deliberadas. Dios me envió. Dios me puso aquí. Dios me ha hecho Señor. 3 veces la iniciativa divina. Y en ningún momento el rencor. Aquí quiero que observes algo importante. Esta escena no es solo el clímax de la historia de José. Es también la primera vez en el libro de Génesis que vemos el patrón de reconciliación funcionar en la familia que viene de Abraham. Abraham y Lot se separaron, pero no se reconciliaron completamente. Isaac y Esaú se distanciaron. Jacob y Esaú se encontraron después de 20 años, y el encuentro fue tenso y ambiguo. Pero aquí, en el capítulo 45, algo diferente ocurre. Los hermanos que vendieron a José lloran juntos con él. La familia se rompe y se reconstruye al mismo tiempo. Y esa reconstrucción no viene de que alguien sea mejor de lo que era. Viene de que alguien fue capaz de darle a la historia un significado más grande que el dolor que produjo. Eso es lo que hace la fe en el libro de Génesis. No anula el dolor. Lo reencuadra, lo pone dentro de una historia más grande, donde incluso lo peor tiene un lugar dentro de un propósito que nadie diseñó desde abajo. Los últimos capítulos de Génesis tienen una cualidad que muchos lectores sienten, sin poder describir exactamente. Una especie de peso crepuscular, de tarde que cae despacio sobre un mundo que sabe que algo está terminando y algo está a punto de comenzar. Jacob bendice a sus hijos en el capítulo 49 con unas palabras que son poesía, que son profecía, que son testamento al mismo tiempo. Le da a cada uno de sus 12 hijos una bendición que en muchos casos parece más una descripción que un deseo, más una visión del futuro que una palabras del presente. Y en el centro de esas bendiciones hay una que va a resonar a lo largo de toda la historia bíblica. La bendición de Judá. No vendrá el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies,
hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Silo, una palabra cuya traducción exacta debaten los eruditos desde hace siglos, pero cuyo significado apuntado es suficientemente claro para quien lee el libro completo. Viene alguien de la tribu de Judá que va a reunir lo que está disperso, que va a ser la culminación de lo que la línea de Abraham lleva generaciones siendo. Y entonces, Jacob muere. José llora sobre el cuerpo de su padre. Los embalsamadores hacen su trabajo. Hay un duelo de 70 días en Egipto, lo que corresponde al duelo que los egipcios hacían por sus propios reyes. Y luego la caravana regresa a Canaán, a la cueva de Macpela, donde Abraham y Sara están enterrados, donde Isaac y Rebeca están enterrados, donde Lea está enterrada. El único pedazo de tierra que Abraham compró en vida, el único suelo concreto que es suyo, recibe al patriarca que cierra el ciclo de las promesas no cumplidas. Porque la tierra sigue siendo de otros. La nación de millones sigue siendo una familia de 70 personas. La bendición que debía alcanzar a todas las naciones sigue siendo una historia que todavía no se sabe fuera de ese círculo pequeño. Las promesas siguen en pie, pero siguen siendo solo promesas. Y entonces viene el capítulo 50. Los hermanos tienen miedo. Piensan que ahora que Jacob ha muerto, José tal vez los va a castigar. Y le mandan a decir que Jacob, antes de morir, había pedido que José los perdonara. No sabemos si Jacob realmente dijo eso o si es un recurso de los hermanos para protegerse. El texto no nos lo aclara. Y en esa ambigüedad hay algo honesto. Porque el texto no necesita que los hermanos sean perfectos para que José les responda con lo que responde. No estoy en lugar de Dios. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para conservar la vida de mucho pueblo, como lo vemos hoy. Eso es lo que dice. Y en esas palabras está toda la teología del libro. Todo el libro de Génesis en una frase. Los planes humanos, incluso los malvados, incluso los motivados por odio, incluso los que producen décadas de sufrimiento, son parte de un movimiento más grande que ninguno de los participantes diseñó. Y ese movimiento tiene una dirección, tiene un hacia dónde, tiene un propósito que trasciende a cada individuo mientras incluye a cada individuo. José muere a los 110 años. El texto lo dice con una brevedad que contrasta con la amplitud de todo lo que contó antes. Y antes de morir, hace una petición, una sola, que cuando Dios los visite, y dice cuándo, no sí, cuando Dios los visite, lleven sus huesos de aquí. Lleven mis huesos, no mis recuerdos, no mis palabras, mis huesos. Como si la última expresión de la fe de José fuera un acto físico, concreto, corporal. La promesa de la tierra prometida era tan real para él que quería estar enterrado en ella, aunque no pudiera verla desde donde estaba. Y el libro termina con José en un ataúd en Egipto, con los huesos todavía en ese ataúd, con la promesa todavía esperando, con la historia abierta, deliberadamente abierta, apuntando hacia lo que viene después. Eso es lo que hace Génesis cuando lo lees como una sola historia. No te da respuestas empaquetadas, no te da una teología sistematizada, lista para ser convertida en doctrina sin mayor esfuerzo. Te da una historia que se niega a cerrarse. Te da personajes que son demasiado humanos para ser íconos, pero demasiado tocados por algo trascendente para ser solo personas. Te da promesas que tardan generaciones en comenzar a cumplirse y que aún así se cumplen con una precisión que el texto mismo parece asombrado de registrar. Te da un Dios que actúa sin anunciarse con frecuencia, que trabaja a través de circunstancias que parecen caos, que convierte el odio de los hermanos en salvación para muchos, que convierte la huida de un engañador en el origen de 12 tribus,
que convierte la esterilidad de una mujer anciana en el primer eslabón de una cadena que no va a terminar por muchos siglos todavía. Y cuando llegas al final del capítulo 50, cuando cierras el libro, o cuando el pergamino llega a su último texto, lo que sientes si te has dejado llevar por la historia no es el cierre de algo, es la apertura de algo. Es el peso de una promesa que todavía espera. Es la certeza de que los huesos de José van a moverse, de que el éxodo va a llegar, de que Moisés va a aparecer, de que la tierra va a ser alcanzada. Y esa certeza no viene de una predicción explícita en el texto, viene de la coherencia interna de todo lo que el texto hizo antes. Porque si Dios fue fiel con Abraham, cuando todo parecía imposible, si fue fiel con Isaac, cuando la promesa parecía agotarse, si fue fiel con Jacob, cuando Jacob no lo merecía por ninguna medida humana de mérito, si fue fiel con José a través de la cisterna y la cárcel y el olvido, entonces la dirección de la historia es clara, aunque el mapa detallado no esté a la vista. Eso es lo que significa leer Génesis como un solo libro, con un solo autor implícito, con un solo plan que se despliega despacio, pero sin detenerse nunca. No significa ignorar las complejidades del texto. No significa cerrar los ojos ante las preguntas legítimas sobre cómo se formó. Significa tomar en serio lo que el texto hace cuando se lee como fue diseñado para ser leído, de principio a fin, con paciencia, con disposición a dejar que la historia te llegue, en lugar de llegar tú a la historia, con todas tus conclusiones ya formadas. Significa leerlo como Abraham caminó, sin saber exactamente a dónde, pero confiando en que la voz que habló al principio sabe a dónde lleva. Y si haces eso, si te sientas con Génesis desde el primer versículo hasta el último, y dejas que sea lo que es, te va a ocurrir algo que es difícil de describir con precisión, pero que muchas personas que lo han hecho reconocen cuando lo escuchan. Vas a terminar el libro sabiendo más sobre ti mismo que sobre los personajes, porque la historia de la humanidad que Génesis cuenta no es una historia que quedó en el pasado. Es una historia que sigue pasando. Sigue pasando en cada vez que alguien sale sin saber a dónde, porque algo lo llama. Sigue pasando en cada vez que la promesa se demora más de lo que nadie esperaba, pero no desaparece. Sigue pasando en cada cisterna, y en cada cárcel, y en cada momento de olvido que se convierte en el antesala exacta del momento que lo cambia todo. La Biblia no comenzó en el principio para darte información sobre el pasado. Comenzó en el principio para decirte algo sobre ahora, sobre este momento, sobre la dirección en que va el mundo, aunque no siempre puedas verlo. Y ese algo que quiso decirte está todo, completamente todo, en el libro que empieza con las palabras, que en hebreo suenan como el propio aliento del universo, aprendiendo a nombrarse a sí mismo. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios.